el doctor Pedro Armando Tadeo Rodríguez. Él es médico cirujano por la UNAM, especialidad en neurología en el Hospital Juárez de México y diplomado en andrología clínica en el Instituto Nacional de Perinatología. Él es andrólogo en la Coordinación de Andrología e Infertilidad en el INPER, es profesor titular del Diplomado de Uroandrología Reproductiva y profesor adjunto en Andrología y Biología de la Reproducción. De tal manera de que el doctor es un destacado profesor que nos va a compartir un tema de relevancia que seguramente todos nosotros encontraremos interesante. Doctor Pedro, muchas gracias por estar presente y le cedo el micrófono. Bueno, pues bueno, muchas gracias, buenas noches. Encantado de estar con ustedes y sí, vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver con parte también de ciertos productos que vamos a hablar y es qué relación hay entre infecciones y los problemas de litiasis y más que nada qué seguridad y qué beneficios podemos tener al nosotros acidificar la orina, principalmente en los pacientes con infecciones. Como agenda, vamos a ver un poquitín de introducción de infección de vías urinarias, un poquito de litiasis urinaria, para posteriormente ya terminar con la plática de los componentes. Que ahorita vamos a hablar perfectamente de ellos cuatro. Y al final, el punto más importante, que sería la importancia que tiene la sinergia de estos medicamentos y qué nos vamos a llevar a casa como mensajes y conclusiones, ¿no? Entonces, empezando por infecciones de vías urinarias, recordar que son de muy alta frecuencia, que van a tener muchas presentaciones, pero en donde más nos vamos a enfocar nosotros son en las más simples, no complicadas, como una cistitis aguda, ¿cómo se llama? Cistitis aguda, ¿no? Principalmente, no hablar ya de otros problemas, porque sabemos que estas infecciones si, complicadas pueden ser por alteraciones tanto fisiológicas como patológicas, como anatomía. Y vamos a ir viendo poquito a poco, pero nos vamos a enfocar mucho en esto, en los pacientes que podemos manejar nosotros en infecciones de vías urinarias bajas de manera aguda, no complicada. Es el segundo lugar en cuanto a los procesos infecciosos en el mundo adquiridos en la comunidad. Se habla de hasta 150 millones de pacientes atendidos al año, llegando a ser el 2 al 3% a nivel global. Y aquí algo que recordar nosotros es esta parte de cuándo no, o cuándo vamos a tener más infecciones, tanto hombres como mujeres. Sabemos que la parte de los hombres, en el primer año principalmente, podemos llegar a tener, o sea, o se considera que se pueden tener más infecciones y eso es principalmente por alteraciones anatómicas, muchas veces por problemas hasta del mismo prepucio. Pero después de esto son las mujeres las que toman el control de las infecciones de vías urinarias, considerando yo en mi experiencia creo que toda mujer por lo menos va a tener un cuadro de infección de vías urinarias en su vida. La literatura habla hasta de un 80%. Y ya es hasta después de la quinta década de la vida cuando los hombres empezamos a igualarnos. Y aquí principalmente es por un problema de obstrucción y de alteración en el vaciamiento de la vejiga. Principalmente crecimiento prostático que puede venir de la mano también de prostatitis, ¿no? Entonces, entender esto. Y algo de lo que es muy interesante de todos estos tratamientos es cómo vamos a manejar las reinfecciones. La reinfección sabemos que es la presencia de una nueva infección en un lapso corto, pero que va a ser provocada por el mismo agente, ¿ok? No nos vamos a meter mucho en definiciones, pero esta va a ser mucho más común en mujeres. De los agentes, pues el más común es la Escherichia coli, ¿ok? Que es de la familia, es una gran negativa aeróbica de la familia de las enterobacterias, donde también vamos a tener efectos sobre Klebsiella, Proteus, Serratia. Y actualmente, comento esto, la famosa E. coli positiva, que ya llevamos unos años lidiando con esta. ¿Por qué? Porque presentan resistencias muy importantes a un montón de antibióticos, ¿no? Entonces, recordar cuáles son las bacterias más importantes. Y aquí, la Escherichia coli, porque parte del tratamiento que vamos a tener tiene efectos muy directos hacia ese tipo de bacterias.
Y en cuanto a las infecciones, lo primero y lo más importante es llegar a un diagnóstico, como ven del lado derecho, en un paciente con datos de una cistitis simple, se hace una tira de orina y si es positiva, pues se valora el tratamiento que se va a dar. Y hay que elegir muy bien el antibiótico que vamos a utilizar, su dosificación, su duración, no es lo mismo en niños, en adultos, en mujeres que en hombres, completamente. ¿Y en qué momento vamos a tomar decisiones de escalación o cambios de estos antibióticos? ¿Ok? En general. Ahora, litiasis urinaria. Otra patología bastante común con una prevalencia hasta del 15%, que ha tenido un crecimiento muy importante en las últimas décadas. Creo que tiene que ver mucho con la industrialización y los cambios de hábitos de las personas, ¿ok? Se ha visto que es más común en mujeres en ciertos momentos que en hombres, pero más en mujeres vamos a ver en la sexta vida principalmente. Claro, en hombres también hay presencia de piedras en la vejiga, en mayores ya que van a tener algún proceso obstructivo, principalmente a nivel prostático, y la litiasis vesical se hace bastante común. En cuanto a raza, realmente no se ha visto una diferencia en prevalencia, que los blancos se ve que es un poquito más. En edad es bien importante, ¿por qué? Porque en personas menores de 20 años, la verdad es muy poco común y hay que tener mucho cuidado, porque hay que hacer un estudio muy importante de la parte anatómica, así como de la parte metabólica. En cuanto a edad, el pico va entre la cuarta y la sexta década, ¿ok? En mujeres hay una relación bien interesante con esta parte de la disminución de los estrógenos, que los estrógenos pueden ayudar a bajar el oxalato, pero entonces reducir el metabolismo, la cristalización del oxalato puede subir, pero es una teoría que tenemos. Y un punto importantísimo es el consumo de líquidos, ¿no? Sabemos que tenemos que tomar cierta cantidad de líquidos dependiendo del peso que tengamos, que eso nos va a ayudar para el siguiente punto, que es entender esto. Primero, recordar de qué son las piedras más comunes. Sabemos que son de calcio, principalmente de oxalato, hay de fosfato, hay hidroxiapatita y bruchita, y las que no son de calcio, donde se va a encontrar las de ácido úrico, estrubita, cistina y otras muy especiales. Pero aquí lo que quería platicar y lo que hablaba de líquidos es para explicar un poquito la fisiopatología de la formación de líquidos, es que todo tiene que ver con la parte de la saturación en la orina. Si nosotros tenemos una saturación de minerales o de solutos en la orina, vamos a empezar a echar a andar la precipitación de los cristales y poder formar la matriz o el núcleo que va a dar origen a nuestra piedra. Posteriormente a la formación del núcleo, se siguen agregando todos estos cristales. Esto que quede muy importante, lo de la agregación, que se empiezan a ir pegando para al final del día dar crecimiento al lito y la formación. Y lado derecho, muy interesante porque aquí vemos dónde tenemos que estar, en azul claro, es donde tenemos que estar con este equilibrio entre solventes y solutos, en el cual cuando estamos completamente normales, pues bueno, podemos sí presentar algo de formación de cristales, pero no hay tanta agregación, pero de la verdad que la formación de núcleos de nuevo es muy lenta, los inhibidores sí funcionan y la verdad la matriz no está tan envuelta, pero si nos vamos hacia el lado superior, y entonces cambiamos con un aumento en los solutos en vez del solvente, lo que va a hacer es que va a haber una muy importante nucleación y una inhibición de todos los inhibidores que podemos tener. Y al otro lado, cuando tenemos un consumo muy importante de líquidos, la cristalización es muy rara y se ha visto que hay ciertas piedras que se pueden disolver. Aquí hay que ver bien quién es la piedra y cómo vamos a manejar esto en cuanto a los pHs de la orina. Bien interesante porque vamos a ver más adelante qué es lo que pasa con la acidificación. Y recordar un poquito de los inhibidores y el principal, que es el que se nos bloquea, que es el citrato, que es el principal inhibidor directo contra el oxalato y fosfato de calcio. ¿Ok? Y todo lo demás que tenemos que ver. Ahora, la pregunta, ¿tenemos alguna alternativa con el cual podemos complementar
y prevenir las reinfecciones en las infecciones, pero, claro, sin aumentar el riesgo? Pues la respuesta es sí, y vamos a hablar de estos cuatro componentes. L-metionina, la más controversial de todas, ahorita vamos a tocar varios puntos, el ácido fítico, la vitamina C y el arándano. Empezamos por la L-metionina, como le digo, es muy controversial. Eh, por muchos lados se ha hablado del uso de metionina, de las complicaciones que puede tener, de los riesgos que puede tener. Vamos a quedarnos de entrada muy seguros. Es un medicamento muy seguro cuando se utiliza en dosis adecuadas y en los pacientes adecuados. ¿Ok? No hay que tener tanto miedo. Hay que recordar que es un aminoácido esencial del tipo sulfurado y esto significa que no lo producimos nosotros, sino que lo vamos a adquirir de la dieta, principalmente de proteínas animales y de algunas proteínas vegetales. Y aquí lo importante es que él va a tener su propio ciclo de la metionina, que va a ir hasta formar el glutatión, que es un muy potente antioxidante. Y aquí es importante entender un poquito todo este camino, porque de los puntos que han sido controversiales de la metionina, es esta parte de que si tenemos dietas muy altas en metionina, los niveles de homocisteína pueden aumentar y eso sí puede tener riesgos principalmente en pacientes embarazadas para tener problemas en el desarrollo de los productos. Entonces, se ha estudiado mucho esto, pero como repito, dosis adecuada no tenemos este problema. Y realmente entender que este aminoácido nos va a ayudar en el metabolismo, en el funcionamiento del sistema inmune, en dos puntos interesantísimos, pero también que lo hacen controversial, que es la proliferación, así como la diferenciación de las células. Tienen un efecto antiinflamatorio y antioxidante. En estos dos puntos, proliferación y diferenciación celular, es a donde quiero llegar, ¿ok? ¿Por qué? Sabemos que tanto la restricción como la suplementación excesiva de metionina va a tener sus riesgos, ¿ok? Hay que tener un equilibrio. Cuando tenemos una suplementación muy alta, podemos tener neurodegeneración, hiperhomocisteinemia, retardos en el crecimiento, lo que les comentaba, por el mismo ciclo, por eso hay que tener cuidado. No tenemos tanto problema con dosis adecuadas. Y cuando tenemos restricciones que nos pueden ayudar en algunos puntos, también podemos tener efectos adversos como es la osteoporosis y también hiperhomocisteinemia y alteraciones en el crecimiento. Entonces, entender que también se puede provocar esto y también efectos adecuados como la suplementación y la restricción nos puede ayudar para mejorar la sensibilidad a la insulina de los dos lados, la salud ósea, a veces es nefroprotectivo. Es una pregunta que me hacen tanto en pacientes que estamos utilizando nefrópatas y damos el medicamento. ¿Qué pasa con la L-metionina? La respuesta es, se ha visto que puede ayudar a la nefroprotección y se puede utilizar adecuadamente, igual que patoprotector. ¿Ok? Y aquí es esta parte de la diferenciación y la replicación celular, porque se ha visto que las dietas que tienen altos niveles de L-metionina se ha relacionado con algún avance en el cáncer, principalmente estudiado cáncer de mama. Y así como las dietas restrictivas nos ha ayudado. Hay artículos que hablan ya hay un artículo que dice y que inicia con la palabra matar de hambre al cáncer, ¿ok? Se ha pensado y se ha estudiado, vamos a ser sinceros, pocos estudios en humanos, más que nada estudios en animales y en modelos celulares, donde se ha visto que si disminuimos la dieta de metionina, podemos ayudar, se ha visto principalmente en pacientes, y esto que quede muy claro, pacientes con cáncer de mama avanzado, que ya están y van a entrar a un tratamiento coadyuvante, se ha visto que la restricción mejora y puede disminuir un poco la mortalidad y que también puede ayudar a que los tratamientos coadyuvantes tengan mejores resultados, ¿ok? Pero como estos estudios han sido observacionales, lo que han visto es que en las mujeres que tenían dietas normales de metionina o con algún suplemento, no se vio ninguna diferencia. ¿Ok? Entonces, entender eso. Es en grupos muy específicos, ¿no?
en cuáles se ha estudiado, entender que no es de que tomemos el metionina y nos va a dar cáncer a todos porque va a producir o es la gasolina para la división celular, pero sí se ha visto unos efectos, aunque faltan muchos estudios. Ahora, en el punto en el que estamos hoy, que es muy importante, es en la parte urinaria, cómo vamos a desificar la orina. Tenemos muchas guías y aquí se los comento. La L-metionina es una excelente opción para acidificar la orina. Tenemos que manejar dosis entre 600 y 1500 miligramos al día, que la podemos llegar a dividir de 200 a 500 por cada toma, ¿ok? Pero esto es bien importante y ya está en las guías. Sí se puede utilizar sin ningún problema. Principalmente se ha recomendado en lo que nosotros llamamos las piedras infecciosas, que principalmente son formadas por estrubita, carbonapatita y el amonio, ¿no? Que son las que van muy relacionadas con infecciones y que al final nos hacen estas piedras coraliformes o astas de venados que conocemos, donde se ha visto que la acidificación sí nos ayuda. Ahorita vamos a ver un poquito por qué. Ahora, las piedras que tienen ácido úrico es completamente diferente. Aquí no se recomienda el uso de la L-metionina, pero sí en las que tienen amonio. Vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, aquí es donde empezamos a explicar bien qué es lo que funciona. ¿Ok? En este artículo, lo que se ve es que se empezó a dar un suplemento de 1500 miligramos al día, ¿sí? Y el efecto final que se observó es que va a haber una disminución en la supersaturación de dos tipos de piedras, bruchita y estrubita, ¿ok? Que son principalmente para los infecciosos, ¿ok? Se observó también que en cuanto a la cristalización del oxalato de calcio, sí podría haber un aumento de esta, aunque no una hipercalciuria, pero sí se podría llegar a afectar. Pero lo que sí se observó perfectamente es que la supersaturación de piedras de ácido úrico es enorme y aumenta muchísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo lo vamos a tratar. En este estudio no observó ningún efecto secundario en ninguno de los pacientes, ¿ok? En este estudio, para ver más o menos que también la acidificación nos ayuda en la parte coadyuvante de los tratamientos de infecciones, se estudió mujeres embarazadas, que aquí es lo importante. Se dividió en dos grupos estas mujeres. En un grupo se les dio un suplemento con L-metionina, ¿ok? Durante 14 días de tratamiento, se puede extender hasta 30. Y lo que se observa, ya el otro grupo, perdón, se le dio únicamente aumento en la ingesta de líquidos. Entonces, lo que se observa al final es que va a tener una mayor actividad antimicrobiana los pacientes en los cuales se le dio el suplemento con L-metionina. Y otro punto importantísimo es que los síntomas mejoraron también muchísimo en este primer grupo a comparación de las pacientes que únicamente se aumentó el consumo de líquidos, ¿ok? Esto se observó en todos los trimestres y se vio un mejor efecto en el primer trimestre, ¿ok? Y aquí a lo que vamos es que nos va a ayudar a prevenir infecciones recurrentes, que pasa mucho en las mujeres embarazadas, previene reinfecciones. Podríamos tocar un tema interesantísimo que es la bacteriuria asintomática, donde sabemos que a las mujeres embarazadas se les tiene que dar manejo, ¿ok? Pero lo más importante de todo es que no se observaron efectos adversos de los recién nacidos en los cuales se les dio manejo, ¿ok? Con dosis adecuadas, ya lo estábamos comentando, para no tener estos cambios hacia la homocistinemia, ¿ok? Ahora, segundo, ya tenemos la primera forma de acidificar la orina, ahora vamos al segundo, que es el ácido fítico. El ácido fítico realmente es un mioinositol que está en los cereales, es muy importante en su conformación de fósforo y principalmente lo adquirimos por nueces, leguminosas, cereales. Y tiene una característica bien interesante que de manera natural, este es un agente antinutritivo. ¿Qué significa eso? Que no lo podemos nosotros romper, entonces se le pega a todos los minerales y no los dejas que se absorban. El hierro, el zinc, el calcio, el magnesio, manganeso, etcétera. Entonces, este es el agente antinutritivo.
¿Qué es lo que ha pasado con los años? ¿Ok? Estos son muchos de los alimentos que lo pueden tener, que como nosotros no lo metabolizamos porque no tenemos fitasa, la industria ha empezado a hidrolizarlo externamente para ya entregarlo en los alimentos en formas como orto y pirofosfato, ¿ok? Todo esto por métodos mecánicos que han aumentado la biodisponibilidad, la baja de excreción de fósforo y esto sí, la absorción de los diferentes sustancias que habíamos comentado. Muy interesante esta parte. Aquí como un resumen de dónde viene, en dónde se encuentra, cómo se guarda, como fitatofitina, quiénes son principalmente que lo tienen. Lo más interesante, lo de la fitasa, que no tenemos nosotros y que se tiene que quelar de diferentes maneras para poder ser activo, ¿ok? Ahora, desde el punto de vista de salud, el ácido fítico se ha visto que ha ayudado en diferentes patologías, desde la diabetes mellitus, pacientes con problemas de lípidos, pacientes con cáncer y bien interesante en pacientes con litiasis renal. Y aquí vamos a la parte inferior, que es lo más interesante de esto. Desde el punto de vista de la litiasis renal, sabemos que el ácido fítico va a hacer una cosa, prevenir la cristalización del calcio. ¿Qué hacía la metionina? ¿Qué hace el ácido fítico? Se están protegiendo, ¿ok? Vimos anteriormente que puede aumentar la cristalización y la agregación del oxalato de calcio y vemos que el ácido fítico no los puede disminuir. Y esto se ha visto en muchos estudios. Si ustedes ven aquí, en este estudio en el cual ya con la parte ya hecha por la industria, con los polis, pirofosfatos y los fitatos, lo que se ha visto es que van a bloquear la precipitación y prevenir la cristalización. Aquí principalmente de dos tipos de piedras de calcio, como brushita e hidroxiapatita. ¿No? Vemos cómo se puede, la pueden eliminar más rápido y bajan los tiempos para la cristalización. Y en muchos estudios se ha observado que va a ayudar a evitar que se empiecen a formar la matriz. ¿Ok? Vamos a ver ahorita, muy importante, un puntito adelante. Y como dijimos, aquí se corrobora que el fitato es un inhibidor o principal inhibidor de la cristalización del calcio. Va a prevenir que se incrusten en la pelvis y nos ayuda a que se eliminen. ¿Ok? En este estudio, aquí lo que se revisó son un grupo de pacientes sanos, un grupo de pacientes con historial de delitos de oxalato de calcio, se midieron sus niveles de ácido fítico, de fitato, y se observó que los grupos de los pacientes sanos, sus niveles eran mucho más altos. Aquí nos corrobora esta protección. Y al fin y al cabo, lo que tenemos que entender es que el ácido fítico, su acción inhibitoria para disminuir la cristalización de oxalato de calcio se observó tanto en la orina como en el tejido intrapapilar, ¿ok? Entonces afecta en todo y nos ayuda por este lado. Llevamos dos y vamos por el tercero. Tercer mecanismo con lo cual acidificamos la orina, súper conocido por todos nosotros, utilizado hace mucho tiempo, que es el arándano, cuyo nombre científico, creo que nadie nos lo sabemos perfectamente, pero es el Vaccinium macrocarapón y principalmente su acción en toda esta parte de las infecciones de vías urinarias es que contienen unas sustancias que se llaman proantocianidinas, principalmente la tipo A, ¿ok? ¿Por qué? Se ha visto que aparte de acidificar la orina, estas sustancias, las PCAs, van a reducir la adherencia de las Escherichia coli en las células del urotelio. Porque si recordamos cómo es una Escherichia coli, va a estar formada por todas estas fimbrias, que son las que se aprovechan para llegar de forma ascendente al tracto urinario y lo que hacen estas sustancias es inhibirlas. Entonces, nos ayuda mucho en el manejo inicial de un paciente con infecciones y también nos ayuda en los pacientes que ya las tratamos con antibiótico y estos medicamentos coadyuvantes y nos ayuda a disminuir la incidencia y la recurrencia.
Se ha visto también que puede disminuir mucho la sintomatología. Entonces, bien interesante cómo van estos tres puntos de la mano. Ahora, muchas guías aquí en las europeas nos hablan que el manejo puede llegar a disminuir la recurrencia de infecciones hasta en un 58%. Voy a repasar un poquito todas las guías que tenemos de varios estudios que se han hecho, donde aquí lo importante es entender que puede ser utilizada tanto en jugo como en tabletas. Aquí lo importante es entender las dosis. Las dosis en general pueden ser 250 mililitros al día de jugo y, o bueno, o desde el punto de vista de las tabletas, llegar a tener una dosis máxima hasta de 33 miligramos. Aquí muchos de estos estudios utilizaban 32 de una sola dosis, utilizaban 16,5, principalmente desde el punto de vista de tabletas, porque llega a ser un poquito mucho más tolerable para los pacientes. Vamos a ver un poquitito más adelante, ¿ok? En este metaanálisis, que aquí es donde quiero ver eso, lo que se hizo es se revisó en todas estas mujeres con infecciones del tracto urinario y se hizo como dos grupos, a las que se dieron las tabletas 2 veces al día y a la que se le dio el jugo 3 veces al día, ¿ok? ¿Qué se observó? Que sí hay una disminución de recurrencia hasta de un 40%, pero que muchas pacientes también abandonaban principalmente el tratamiento con el jugo porque tenían problemas digestivos muy importantes como acidez, reflujo, alteraciones gastrointestinales, náusea, hasta vómito. Y desde el punto de vista de las tabletas, pues se observó principalmente que se quejaban mucho del tamaño de las tabletas. Pero aquí la importancia de esto, ¿ok? En este otro estudio, ellos revisan un grupo de mujeres a las cuales se les realizaron diferentes procedimientos quirúrgicos y se observó que a estas pacientes se les empezó a dar cápsulas de extracto de arándano en el momento postoperatorio y se observó que disminuyó hasta en un 50% la presencia de las infecciones. Claro que tiene que ver mucho el tipo de cirugía, cómo estaba la paciente, si tuvo sonda, no tuvo sonda, pero ayuda mucho esto y se observó en estas pacientes. Por último, vamos a hablar del cuarto punto para acidificar la orina, que es la vitamina C, ampliamente conocidos por todos nosotros, como el ácido ascórbico, el ascorbato sódico, ascorbatos únicamente, que es una vitamina hidrosoluble que la vamos a adquirir directamente de vegetales y plantas porque no tenemos una síntesis endógena y sus principales funciones van a ser la de ser un antioxidante muy importante y cofactor en la síntesis de muchas otras sustancias. Desde el punto de vista de la vía urinaria y de urología, es un muy buen método para acidificar la orina, pero vamos a corroborarlo, no como método único, ¿ok? Aquí en diferentes estudios, en pacientes embarazadas, en pacientes normales, se les observó y la verdad es que sí se observó la presencia de la disminución de infecciones de vías urinarias, pero se llegó a la conclusión que no se podría utilizar como único medicamento, tiene que venir en diferentes combinaciones. Y uno de los puntos muy interesantes de la vitamina C, aparte de esta acidificación que puede ayudar al sinergismo con los antibióticos, es que van a tener un efecto antimicrobiano que se ha observado. Aparte de acidificar la orina, puede tener un efecto en contra de los biofilms. Si recordamos, estas bacterias, estas enterobacterias, tienen la capacidad de esconderse en el tracto urinario y formar estas biofilms que las cubren y disminuyen la penetración de los antibióticos. Y se ha visto que la vitamina C puede sinergizar a los antibióticos porque bloquea esta parte de los biofilms y puede penetrar y entrar mucho mejor el antibiótico. ¿Ok? Entonces, muy interesante esta parte que nos llega a decir que es un prooxidante antibacterial. ¿Ok? Aquí, pequeño resumen de arándano y de vitamina C, cómo se debe de utilizar. La dosis ya la comentamos anteriormente, 0,65 de puntos miligramos por mililitro de vitamina C. Y llegamos a esto, que es el final. Tenemos cuatro elementos, cada uno con sus funciones, con sus controversias y todo, y tenemos que entender cuál es la sinergia que vamos a tener.
Empezando, los cuatro van a acidificar la orina, pero desde el punto de vista de litiasis, la L-metionina, recordar, aumenta la saturación de oxalato de calcio y ácido úrico y disminuye la de bruchita y estrubita, ¿ok? Y entonces entra el ácido fítico, que este sí previene, muy importante, la cristalización del oxalato y el fosfato por la misma acidificación. Entonces, uno me lo sube y el otro me lo previene. Aguas, aquí hay que tener mucho cuidado con las de ácido úrico, porque no se están protegiendo. Con ácido úrico no se recomienda la acidificación urinaria de ninguna manera. Aquí se recomendaría la alcalinización, ¿ok? Entonces ya vimos cómo acidifican y se protegen en la producción de litiasis y tenemos esta seguridad. Y si ahora le sumamos que el arándano acidifica, pero aparte disminuye la adherencia del Escherichia coli y luego la vitamina C, que vuelve a ayudar más para acidificar, nos disminuye la formación de oxalato de calcio y tiene un efecto en contra de los biofilms, sabemos que estamos utilizando o sea, medicamentos o elementos que van a tener una gran sinergia y seguridad para el paciente. Y para concluir, pues recordar las infecciones de vías urinarias, segundo lugar, en cuanto a las enfermedades infecciosas. Hay muchos tipos de tratamientos que se pueden dar, pero que se pueden relacionar con otras alteraciones urinarias, principalmente aquí estamos hablando de la litiasis. El tratamiento antibiótico, yo lo que considero es que sí es primera elección en un cuadro agudo con un urocultivo, ¿cómo se llama? Positivo, con nuestra bacteria, con nuestro antibiograma, manejo antibiótico, pero que le podemos dar una coadyuvancia muy importante al manejo agudo con esto. Pero para las recurrencias, creo que aquí sí hay otras opciones como lo que estamos hablando para prevenir que estas se vuelvan a presentar. Y al fin y al cabo, lo que queremos hacer con todos estos medicamentos es llegar a tener una sinergia para darle mayor beneficio a nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, nos vamos a llevar a casa ciertos mensajes, ¿vale? Entonces, la metionina, recordar, es un ácido, un aminoácido esencial que es seguro, que es un gran acidificador de la orina, ¿ok? Y que puede prevenir la presencia de litiasis relacionadas con infecciones, como comentamos, ¿ok? Cistina, bruchita principalmente, el ácido fítico, que va a tener muchos efectos adecuados hacia la salud, ¿ok? Pero que desde el punto de vista de la litiasis va a prevenir la precipitación de de las sales de calcio y ayuda a que contrarrestemos el efecto de la metionina, ¿ok? Ahora, el cuarto, el extracto de arándano, sabemos que tiene un buen efecto con la acidificación, así como en la función antimicrobiana directa y la vitamina C con todo lo que ya comentamos. Y al fin y al cabo, ¿qué queremos? Una sinergia, un medicamento que tenga buen efecto, que nos ayude como coadyuvante y también para prevenir recurrencias, que le demos buenos resultados a nuestros pacientes y que también sea seguro. ¿Ok? Entonces, creo que esto es lo que nos tenemos que llevar a casa y pues muchas gracias.